Gloria a Dios. Una vez más continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo virtudes, cualidades que posee el creyente y que esto debe manifestarlo dentro del cuerpo de Cristo o dentro de su familia. Sin estas virtudes no puede haber la unidad en el cuerpo de Cristo, ya que Dios es uno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ellos trabajan en mutuo acuerdo, no hay ningún desacuerdo en ellos. La palabra de Dios dice en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Se necesita estar de acuerdo. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios, con su palabra y con el Espíritu Santo. Y también debemos estar de acuerdo dentro del cuerpo de Cristo con todos los creyentes. Es así como hemos visto tres virtudes acerca de la humildad hemos visto. Quiero leerles un versículo, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. No nos olvidemos que Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos. En Isaías 57:15 dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que Dios habita con los quebrantados de humildad de espíritu. Hemos mencionado que una persona humilde reconoce que sin Dios no es nada. Su dependencia está de Dios. Y así como él depende de Dios y también tiene el cuidado de su grey o de su familia dentro del plan de Dios. Se necesita mucha humildad para mantener el cuerpo de Cristo. Así como Dios es uno, también debe haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. Tanto ministros como ovejas no tienen que ser soberbios, no tienen que ser personas altaneros, no tienen que ser personas orgullosos, tienen que ser humildes. Los unos a los otros nos necesitamos para crecer en el conocimiento de Dios, a fin de que Cristo sea formado en nosotros. También vimos acerca de la virtud, la mansedumbre. Hemos mencionado que la mansedumbre es el poder bajo control. Y qué maravilloso ejemplo de una persona que caminó en mansedumbre, nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos enseña diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hemos mencionado también que la mansedumbre hace frente al pecado, no acepta el pecado. Hoy en el día, dentro de la congregación, se aceptan muchos crímenes, se aceptan muchas barbaridades, por el temor de que si yo digo algo, se va la iglesia y me quedo vacío. Solamente les importa el poder económico para mantener a la iglesia. No es así la voluntad de Dios. Tiene que mostrar, hermano, humildad, mansedumbre dentro de la casa de Dios. En el lugar donde nosotros nos reunimos, tiene que haber respeto. Tiene que haber, hermano, bastante disciplina, porque nosotros somos diferentes a lo que es el mundo. Hemos sido apartados del mundo. Ahora estamos en el reino de Dios y como hijos de Dios tenemos que imitar y ser guiados por el Espíritu Santo. Es así entonces como la palabra de Dios nos muestra de que nosotros imitamos a Cristo porque somos uno en Cristo Jesús. También he mencionado que la palabra mansedumbre no es debilidad, sino tener el poder bajo control. Y ahora pues vamos a ver la tercera cualidad o virtud que el creyente posee. Es la tolerancia. Dice: soportando los unos a los otros. Veamos pues en nuestro estudio Efesios capítulo 4 versículo 2. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ese es el anhelo del Espíritu Santo, que a través del Pablo está rogando, nos está haciendo recordar que cada creyente tiene un llamamiento digno, santo. Y ahora pues nosotros tenemos que andar, poner en práctica de lo que somos en Cristo Jesús. Verso 2 dice: nuestro andar es con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es, hermanos.
El creyente, el Hijo de Dios, que es una nueva criatura en Cristo, posee los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, hermano, es el amor que está dentro de nosotros. Y también la mansedumbre. Entonces, el creyente tiene la virtud, tiene la humildad, tiene la mansedumbre. Y ahora tiene que ser tolerante. Eso no significa que tenemos que aceptar la disciplina o el pecado. Tiene que haber orden, tiene que haber disciplina dentro de la casa de Dios. Entonces nosotros mantenemos la tolerancia, dice, soportando los unos a los otros con toda humildad. La palabra soportar significa sostener arriba sin desmayar. Dios es bastante paciente, tolerante con nosotros. Así como Dios en el pasado, en la época de Noé, Dios fue bastante paciente, tolerante con la humanidad. Dice la Biblia que Noé predicó un promedio de 120 años. Dios esperando que la gente venga al arrepentimiento. Pero hicieron lo contrario. Dios seguía esperando, hasta que entonces llegó el tiempo cuando Dios ordena a Noé que entre en el arca, y dice la Biblia que el mismo Dios cerró las puertas del arca. Ahora nosotros estamos en la gracia, pero va a llegar el momento cuando el Espíritu Santo va a ser quitado de esta tierra junto con la iglesia, que nosotros vamos a ser arrebatados. Pero hasta el momento Dios sigue mostrando paciencia, no queriendo que el hombre muera sin Dios, sin haber aceptado a Jesús, sino Él quiere que todos aceptan a Jesucristo, que sean salvos. Recuerdan que Jesucristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, Dios es paciente, hermano. Él sigue teniendo paciencia de que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hay un nivel espiritual. Otros son maduros en la fe, otros son niños o jóvenes. Esa es una etapa similar a lo que es en este mundo intelectual. Todo tiene un proceso, pero nuestra meta es crecer en la gracia del Señor. Ahora, a veces hay creyentes que son difíciles de soportar, pero por amor a Dios, por amor a la obra, por mantener la humildad, tú tienes que soportarlo. A veces son insoportables. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice, con Jesús hicieron lo que han querido. Y él también se refirió, ¿qué harán con el tronco seco? Nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia con ellos bastante. Sobre todo con los nuevos en la fe. Enseñándole bastante la palabra de Dios. Tiene que haber aplicación, lo que dice en Timoteo, que la palabra de Dios nos es dada para enseñar. Si nosotros como ministros de Dios no enseñamos a la grey a andar en la palabra de Dios, ellos por sí solos no van a caminar en la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos, tenemos que entrenarlos. Si vemos alguna conducta mala, entonces tenemos que redarguirlo, tenemos que reprenderlo, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios para que ellos vuelvan del mal camino y vuelvan al buen camino. Y eso es un trabajo, sacrificio de cada uno de nosotros. Tú tienes que tener la paciencia, hermano, así como Dios es paciente con nosotros. Entonces también nosotros seamos pacientes los unos a los otros, soportándonos sobre todo en amor. Entonces no olvidemos lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, que la palabra de Dios es útil para 4 cosas: para enseñar acerca de la verdad, para no ser engañado, para redarguir, nos confronta, nos reprende, nos reprocha, para corregir y para instruir. Hay formas de cómo restaurar a un hermano cuando ha cometido un pecado dentro de la iglesia. La mejor forma es hacer lo que dice en el libro de Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Dice: cuando una persona cometió un error y esta persona es reprendido, redarguido, reprochado, cuando esta persona no acepta lo que ha cometido el error, para él está bien lo que ha hecho, entonces uno dice tiene que tomar 2 o 3 testigos. Si en presencia de 2 o 3 testigos esta persona no reconoce aún su falta, su error,
Dice, díselo a la iglesia en general. Aún delante de la iglesia no reconoce su falta, su error, entonces ahí recién se aplica la disciplina estrictamente. La persona debe ser expulsado de la casa de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos dirán, pero malo. No, no es malo. Eso es mansedumbre, tener el poder bajo control. Se le ha dado oportunidades a la persona. Todo tiene un límite, tiene un tiempo y tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona en Cristo recién está empezando, cometió un error de frente, no lo puedes expulsar, tienes que restaurarlo. Tienes que soportarlo, sostenerlo a esa persona y esa persona va a sostenerse de ti, de tu ayuda y no va a desmayar. Eso es la finalidad de que nosotros mostramos nuestra tolerancia el uno al otro. Ahora veamos la cualidad número 4 acerca de la paciencia que mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer una vez más Efesios 4, versículo 2 dice, con toda humildad, estas son cualidades o virtudes que nosotros poseemos. Humildad, mansedumbre, soportando la tolerancia, dice con paciencia los unos a los otros en amor. He mencionado, Dios es paciente con toda su creación. Él no desea la muerte de una persona sin haberlo conocido a Cristo. Sabemos que una persona cuando muere sin haber conocido a Cristo, su destino es el infierno. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada persona o que toda persona acepta a Jesucristo. Si un día muere, esta persona puede ir a la presencia de Dios. Entonces, hermano, mostremos la paciencia. La paciencia significa largura de ánimo y se refiere a la capacidad de soportar la adversidad sin desmayar. Nosotros como creyentes vamos a atravesar diferentes tipos de pruebas, circunstancias, luchas. La Biblia dice que Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, pero aún no somos redimidos de las pruebas, las luchas. Un cristiano va a pasar pruebas, sí va a pasar, pero solamente por causa de Cristo, por causa de anunciar el evangelio. Y ahí tú tienes que mantenerte firme, confiando en Dios con pura paciencia. No te enquebrantes, hermano, no te desesperes. El Señor Jesús está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Así como Pablo en un momento se desesperaba cuando era atribulado, era perseguido, él rogaba, Dios, quita de mí este aguijón, ya no puedo, ya no soporto más. Y Dios de gracia le dijo, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi gracia se fortalece en tu debilidad. Echa mano de la gracia de Dios, ahí tienes el poder, ahí tienes el dunamis, ahí tienes el kratos, ahí tienes la energía que te va a mantener a soportar las pruebas y las luchas con mucha paciencia, sabiendo que Dios te está dando la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es así nosotros, como dice, ¿no? La paciencia es la virtud. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Eso es lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y también Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice, seamos pacientes con todos. Ya no soporto, sopórtalo en el amor de Cristo. Que la paz, la misericordia de Dios queda en cada uno de vosotros. Y en la próxima lección vamos a ver ahora el número 5, la cualidad acerca del amor. Dios esté con cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.